sé si el término aquí, la oración está correcta, pero yo esto lo puedo formular de una manera asertiva, o sin que me dice la amenaza de la supervisión formal, ¿no? Entonces acá da a entender de que la supervisión formal es una amenaza. Entonces yo creo que esto podríamos reformularlo y presentarlo de otra manera. Dice, no hay un reconocimiento monetario o de otra clase por asistir. Esto sí, debemos de suprimirlo o cambiarlo o reformularlo completamente. O sea, el texto, hay una parte del texto que señala que la asistencia voluntaria de los docentes no va a ser reconocido monetariamente o de otra clase. Yo creo que sí va a haber un reconocimiento tácito. Sí debe haber un reconocimiento tácito. El solo hecho de que asista a un proceso de capacitación, acuérdense que es voluntario, ¿no? La convocatoria va a ser voluntaria. Ese propio hecho debe merecer un reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, establezcamos de qué manera va a ser reconocido. Simplemente el decirle la bienvenida al evento de capacitación es un reconocimiento que debemos de brindarle al docente. Entonces, esto yo debería de replantearlo para que no haya ese efecto negativo que tendría en el texto. Luego, dice, se requerirá convencer a una masa crítica de al menos un 30%. Yo no sé si el porcentaje estimado tiene algún sustento o no, pero no tanto por el porcentaje, sino por la masa crítica. Digamos que nosotros detectamos en una institución educativa un conjunto de docentes que son pasivos, que no son de los docentes que nosotros no lo entendamos como docentes cuestionadores, etc. O sea, a ellos no va a tener alcance nuestro documento, a ellos no va a tener alcance nuestra capacitación. Yo creo que no. Entonces, por ello que esta aseveración debería de reformularse también. Luego hay uno que dice, están por tanto proscritas las actitudes propias de la supervisión vertical y crítica. Esto también deberíamos de reformular completamente, porque recuerden que el término proscripción tiene una connotación, por decirlo, más política, tiene una connotación que no creo que haya, por supuesto que hay en algunas instituciones educativas actitudes que tienen estas características, pero no creo que sea el común denominador, ¿no? O sea, la actitud de algunos docentes no son medios negativos totalmente, o no son acciones negativas en contra de un sistema así establecido, ¿no? Yo creo que hay que tratar de reformularlo esta oración. Luego hay otra, dice, impide que los estudiantes se aburran o se desconecten. Entonces, el término aburrirse no es una categoría pedagógica, vamos a decirlo así, ¿no? Que deberíamos también de reformularla. Luego dice, necesaria para superar las amenazas del mercado. Esto está bien, pero podríamos replantearlo, reformularlo de una manera proactiva, en el sentido de utilizar más bien la oportunidad que el mercado nos presenta, ¿no? Entonces podríamos decir, utilizar o aprovechar la oportunidad que nos presenta el mercado, la oportunidad que nos presentan los problemas. Entonces podríamos replantearlo de esa manera, esa oración. Hay un ejemplo, dice, ¿alguno de ustedes ha presenciado o ha sufrido un choque eléctrico? Me parece que el ejemplo tampoco no es el más adecuado posible, ¿no? O sea, es más, nosotros deberíamos de impedir, ¿no?, que nuestros alumnos tengan ese tipo de experiencias. No creo que alguien, no hay el aprendizaje hay aprendizajes por error, pero no hay aprendizajes por error con peligro de muerte, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces yo debería de replantearlo también este ejemplo. Hay toda la intención de querer motivar, de querer de repente establecer un punto de quiebre, ¿no?, en los participantes, pero creo que no es el más adecuado. Luego hay observaciones de carácter emocional hasta psicológico.
Hoy en día los textos modernos, en su totalidad, optan porque se promocione la actitud positiva, se promocione las emociones positivas, ¿no? Cuando yo digo marque con X, en realidad estoy diciendo hazlo como quieras, ¿no? Yo digo haz un check, entonces hasta funcional, emocionalmente es decir, hazlo con ganas, ¿no? Cuando uno dice eres hombre o mujer, hombre, pues, ¿no? Uno marca hasta con rabia. Entonces yo creo que no debemos transmitir en los textos. Los textos modernos inducen a que tengamos nosotros actitudes positivas, promocionemos lo positivo, invitemos a que haya continuidad. Entonces, hay mucha parte del texto que efectivamente da un check, ¿no? Debería estar uniformizado. Entonces, hay que hacer una revisión en algunas partes del texto, en la parte inicial de la autoevaluación, porque no se marque una X, ¿no? O simplemente dejar, eso es lo que hacen los psicólogos cuando toman sus test, ¿no? Dice, marque usted la respuesta correcta. Entonces, el solo hecho de que ponga una X o un check ya le da una opinión al psicólogo de cuál es casi el estado emocional del participante. Eso es uno de los items que se observa, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco, nuestro documento también debe ser formativo, tiene que ser formativo, ¿ya? Luego, algunas observaciones de carácter técnico. Hay algunas repeticiones muy puntuales, se repite en la página 21, en la página 23, deberíamos subirlo. En la página 37 hay que definir monitoreo y evaluación, lo que significa eso, hay que definirlo, no está definido, ha sido una omisión probablemente voluntaria. Ya, hay una oración que no es reformulada, sino simplemente separar el texto. Dice, para realizar este proyecto, ¿qué recursos necesitamos? La docente escribe en la pizarra la respuesta y no sé qué más hay, ¿no? Entonces no tiene sentido. Yo sé lo que más o menos se busca con esa oración, pero deberíamos de replantearlo para que esté muy puntual y sirva de apoyo en ese. Es un instrumento que tiene este documento. Por ejemplo, hay un tipo de pregunta que dice apliquen la tendencia. No es, o sea, yo pongo tipo de pregunta, ¿no? Y digo apliquen la tendencia. Entonces no es una pregunta en realidad, había que reformularla como en forma de pregunta y luego hay una definición. Dice, definición, Vernier es uno de tipo digital, otro de tipo manual. Es una definición inadecuada. Los Vernier de tipo digital también son manuales, ¿no? Los otros Vernier son tipo analógico, hay que hacer el cambio ahí, y más adelante inclusive se plantea el mismo error ahí. La página 9.11 se repite, en la página 9.12 hay que reformular eso. En las unidades 7 y 8 se repiten los contenidos sobre motivación. De repente habría que hacer una revisión de esas dos unidades a fin de que lo que se expone sobre motivación tengan enfoques distintos. En realidad se está repitiendo el mismo concepto, ¿no? El mismo concepto. Entonces hay que hacer una revisión minuciosa para que no pueda... a veces las repeticiones son buenas en los textos, pero deberían de ser en todo caso graduales. Deberían de ser graduales o contextualizar a la unidad, ¿ya? Pero en realidad en estas dos unidades hay párrafos enteros, conceptos enteros que en realidad versan sobre lo mismo. Respecto a los objetivos, a mí me parecería, si se formularan con mayor buscar en realidad ser más ambiciosos en lo que queremos. Yo creo que el proceso de capacitación no solo le va a permitir al docente adquirir nuevas competencias, nuevas capacidades,